11 al 12. Amén. En el nombre de Jesús. Todos los que estuvieron aquí el domingo, mediten ese mensaje, mediten la profecía que tuvimos. Yo siento como que Dios está molesto con nosotros. Si Él dijo, escuche bien, si Él dijo que va a sacar a aquellos que no están bien, tenga seguro que usted ya se va si usted está mal. No lo dude. De repente usted no va a caber aquí. De repente usted se va a sentir que está en un lugar equivocado. Y cuando Dios habla es porque Él va a hacer algo. Entonces, esa profecía, el mensaje, mucha gente lo toma como cualquier cosa. Pero cuando ya Dios ve que el problema es cuando nuestro corazón ya no quiere obedecer a Dios. ¿Sí me entiende? El corazón se ha endurecido, ya no nos importa la palabra de Dios, hacemos lo que queremos, vivimos una vida doble. Entonces es cuando Dios dice, te desecho. Y hermano, no va a oír la voz de Dios esa persona, pero sí ya no se va a sentir bien aquí, porque el Espíritu de Dios se aparta. Ya para esa persona ya es locura estar aquí. Ya la palabra lo va a enfrentar, lo va a golpear, porque así es Dios. Y yo le digo, yo he visto muchos que empiezan bien pero acaban mal. Entre más nos apartemos de Dios, el corazón más se endurece. Yo he estado meditando en ese mensaje del domingo, y este domingo tengo otro mensaje para la iglesia que Dios nos va a hablar otra vez. Amén. Vamos a la Biblia. En Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. Y dice el 12, lo dice bien claro: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, debemos de tener cuidado, como decía al principio, de no darle lugar a Satanás. Una vez que le damos oportunidad al pecado, entonces lo vamos a tener que obedecer. Por eso la gente que vive en pecado no puede dejar de hacer el pecado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Y tu misericordia ha sido grande, Señor. Nos tienes aquí delante de su presencia para oír su palabra. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida, a cada hermano, a cada hermana. Aquellos que van a ver esta predicación en YouTube, Dios mío, Señor. Cualquier medio que sea, Señor, toque sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tome asiento. Amén. Cada cristiano es llamado a la lucha. La vida del cristiano es una lucha espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra legiones. Tenemos un enemigo que no duerme. Amén. La Biblia habla de 3 enemigos terribles que luchan contra el cristiano. Número 1 es la carne. La carne no quiere nada de Dios, absolutamente nada. Número 2, el mundo. El mundo nos ofrece todos los placeres que hay en él. Y número 3, el diablo. Amén. Entonces, tenemos 3 enemigos. A un pastor, cuando es ordenado, le prohíben el mundo, le prohíben la fama. O sea, el mundo es la fama, el dinero, las mujeres. Tener cuidado cómo se relaciona con una mujer, con las miembros de la iglesia. Amén. Porque es peligroso. Entonces, en la primera carta, de 1 de Juan 2:15, donde se nos amonesta a los hijos de Dios, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, no todo es malo.
Pero hay cosas, la mayoría de hay cosas que son malas. Y ya ahí usted y yo somos los que debemos de tener ese discernimiento, esa sabiduría y saber escoger lo que es de Dios, como las modas del mundo, los placeres del mundo. Hay cosas que la gente dice, bueno, ¿dónde dice la Biblia que no tengo que estar en un baile? Bueno, la Biblia no dice claramente, pero no debes de estar ahí, porque ahí se mueve ¿qué? Todo: alcohol, cigarro, espíritus de laxivia, todas esas cosas. Amén. Entonces, aquí el mundo se refiere al sistema mundano, que es enemigo mortal del Hijo de Dios. No podemos poner nuestro corazón hacia el mundo. Debemos de aborrecer todo aquello que sea pecado. Todo lo que Dios aborrezca, debemos de aborrecerlo nosotros, no aceptarlo. Por eso usted y yo no podemos permitir andar con alguien que vive en pecado, esa persona. Bueno, usted trabajar con ellos en su trabajo, pero ya que usted ande con ellos y ellos viviendo en pecado, no puede ser. Amén. Entonces, por eso debemos de cuidar a nuestros hijos también, de que ellos vivan para Dios, porque si su hijo vive en pecado, a usted le cae la maldición y está viviendo en su casa. Lo que les decía el domingo de Eli, mire, vea bien, quiero que abra su corazón y su entendimiento, por favor. Ellos estaban en el templo y estaban perdidos, los hijos de Eli. Tus hijos pueden estar aquí y estar perdidos, porque Elí nunca se ocupó de sus hijos. Oía las cosas y no hacía nada, y por eso Dios lo juzgó. Por eso Dios exterminó. Elí no tiene generación en este mundo, porque Dios dijo, voy a acabar con todo. Amén. Entonces no debemos de permitir el pecado, porque si cayeron en pecado nuestros hijos, hay que hablar con ellos, pero nunca pasarlo por alto y decirles, te la dejo, tienes que entender que lo que hiciste. Ahora, nosotros a veces pensamos, cometemos actos de pecado y es fácil decirle a Dios, I'm very sorry. Es como golpear a alguien y dice, I'm sorry, y la gente se va con el dolor, dice, I'm sorry, a ti no te dolió. ¿Ah? A veces le decimos a Dios, perdóname, Señor, pero y luego al rato volvemos a vivir en pecado, o hacer otra vez, cometer actos de pecado, pero se nos olvida que ese pecado que cometimos, Dios sí te lo perdona, pero te lo va a cobrar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay muchas cosas que suceden. Hay hijos que nacieron bajo maldición por el pecado de los padres. Hay hijos que nacen enfermos, desde su nacimiento ya nacen enfermos, pero fue por el pecado. David, ustedes saben que cometió un pecado, y cuando nació su hijo, murió su hijo, aunque ayunó, oró a Dios, y Dios no le dio vida a ese hijo. Entonces, la Biblia dice que el hijo que Dios ama va a corregir. Esto es muy serio, hermanos. Ir al cielo es algo serio. No nomás es decir, ya me bauticé y andar como el mundo y vivir lejos de Dios. No, entre más lejos de Dios vivas, más contento está Satanás contigo y conmigo. Entre menos oyemos la voz de Dios, Él está feliz. ¿Cuándo es cuando Satanás trabaja más fuerte en nosotros? Cuando estamos desanimados. ¿Qué es el sistema mundano? ¿Cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso y cómo afecta al cristiano? Estas son preguntas importantes y vamos a mirar estas cosas. Amén, a tener las respuestas en esta lección. El primer
hombre, Adán y Eva, fue creado a imagen de Dios y le fue dado el dominio sobre la tierra. Pero Adán y Eva se rebelaron contra Dios desobedeciéndole. Es ahí cuando perdemos la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso el diablo anda buscando, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque él sabe que una vez que usted y yo pequemos, estamos en desobediencia y Dios se va a apartar de nosotros. Especialmente cuando no queremos arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Ahora, es difícil cuando una persona no es espiritual que pueda tener un arrepentimiento. Porque ya no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Amén. Y el enemigo así es, dice, mientras no confiese su pecado, mientras no se arrepienta, pues el diablo lo tiene cautivo, lo está cautivando. Amén. Entonces, Eva, a través de su obediencia, se rebelaron contra Dios. Cuando Adán y Eva hicieron esto, realmente se pusieron de parte de Satanás y cayó Adán y Eva bajo el dominio de Satanás. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que el que practica el pecado es, ¿qué es? Es hijo del diablo. Todo el que practica el pecado, dice la Biblia, es hijo del diablo, porque ya cayó bajo su dominio. Ahora, nosotros vivimos en un cuerpo de muerte, de pecado. Esta carne le gusta hacer todo lo que sea pecado. Pero usted tiene dominio sobre su carne. Mientras usted sea espiritual, usted toma el control. Ella dice que no, usted dice que sí. Amén. Entonces, Adán llevó a todo el género humano al reino de las tinieblas y bajo el poder de Satanás, así que el dominio de la tierra pasó de las manos de Adán a las manos de Satanás. El diablo lo engaña a uno. El diablo lo engaña a uno. Es por esto que la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. Por eso cuando usted mencione Dios, usted tiene que mencionar el nombre de Jesús. Usted dice Dios, usted puede estar llamando al diablo. En el nombre de Dios, ¿de cuál Dios? Los que son espirituales te van a preguntar cuando tú le dices, en el nombre de Dios, pero ¿en cuál Dios estás hablando? Porque hay el Dios de las tinieblas y el Dios de este, o sea, el Dios de este siglo y Dios. Entonces siempre debemos de mencionar el nombre de Jesús, porque Dios no es Dios solamente, Él tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Amén. Entonces cuando por eso Él dice que todo lo que pedimos en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir. El nombre de Dios tiene poder. Ahora, Satanás también tiene poder, porque el nombre se lo dio. Amén. A su nombre. Entonces por eso que Satanás es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que les puso una venda ahí, una ceguera? El diablo, el Dios de este siglo. Amén. Él trabaja, hermano. Cuando usted y yo sintamos algo negativo, o sea, en contra de las cosas que debemos de hacer para agradar a Dios o para honrar a Dios, y que usted sienta todo lo contrario, ahí está Satanás trabajando. Usted debe tener mucho cuidado con eso. Usted no debe permitir eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aunque Satanás tenía al género humano en su reino y todavía se hallaba ante un problema. Su problema de Satanás consistía en cómo mantener a la gente en su reino. Él hizo un plan de cómo mantener a la gente como zombies, ocupados. Amén. Para que no hubiera una forma cómo librarse de Satanás. Los que buscaban a Dios en arrepentimiento y fe
O sea, los que buscan a Dios en arrepentimiento en fe van a escapar del dominio de Satanás. Por supuesto que a Satanás no le gustó eso, de modo que él formó un plan y vamos a ver qué hizo Satanás. Póngale ahí en sus notas, ¿qué hizo Satanás? Organizó un sistema mundano basado en, número uno, en el orgullo. ¿Qué hace el orgullo? Dice, yo no necesito de Dios, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie. Yo estoy bien así, ¿para qué quiero de Dios? También a los cristianos, ¿yo para qué quiero tanto de Dios? Yo creo en Dios y yo creo que aquí en la casa está Dios. No, sí, Dios está en todo lugar. Pero Dios tiene un orden porque Dios es un Dios de orden. Si Él dice que debes de congregarte, debes de hacerlo. Al no congregarte ya estás en el dominio de Satanás, a menos que sea por algo. Aunque trabajemos, debemos de buscar la manera de no dejar de congregarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces, número uno, para empezar, número uno, el orgullo. Número dos, la ambición. Toda la gente se quiere hacer rica. Por eso andan comprando la lotería, para sacarse la lotería. Compran la lotería no porque se la van a sacar, porque tienen una ambición, sueñan con hacerse ricos. Y todos los que se la han sacado han fracasado, de su vida se convirtió en peor. El egoísmo, se hacen egoístas. Amén. La codicia, la lascivia y la lujuria, que es el apetito desordenado de los deseos carnales de los seres humanos. El sexo es una lujuria despravada, descontrolada. Por eso, a hoy, hermano, si hay una señorita virgen es un milagro. Milagro va a gritar el hombre. Pero ya los jovencitos de 13, 14 años ya tienen relaciones sexuales. Y usted tiene que trabajar, si tiene hijas pequeñas, tiene que trabajar fuerte, hermana, con sus hijas. ¿Cuántos dicen amén? La lujuria se vincula con la laxivia, que es la imposibilidad de controlar los placeres pecaminosos. La laxivia es, el diablo empieza a trabajar en la joven y en el joven y empieza a meterle, querer sentir esa experiencia del sexo. Es como el hombre que va a tener relaciones con otra mujer. Es lo mismo. Pero la laxivia lo ciega, porque el diablo lo ciega para que cometa un acto de pecado fuera del matrimonio o fuera de la voluntad de Dios y caiga en pecado. Amén. Por eso hay muchos viviendo en una unión libre, porque ellos los tiene Satanás bajo ese dominio y le dicen, no necesitas casarte para vivir con una mujer o un hombre. Tú puedes vivir en unión libre y puedes acostarte con cualquier hombre, con cualquier mujer. No hay problema porque no tienes ninguna responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hacíamos esas cosas? Algunos sí. Para la gente del mundo todo esto está bien, pero estas cosas, en estas cosas no hay nada de Dios. Todo es diabólico. Absolutamente todo es diabólico. ¿Qué es el mundo? Es la sociedad humana caída sin Dios. Eso es lo que es el mundo. Una sociedad sin Dios. Y donde hay pecado hay muerte, pobreza, miseria, soledad. Hay de todo menos de Dios. El Señor reprenda al diablo. Por eso es que estamos aquí, porque reconocemos que Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Nos libertó de las garras de Satanás. Por eso debes de alabarle, glorificarle, servirle. Esta enseñanza es muy buena, porque si usted no reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, usted es un malagradecido. Yo soy un malagradecido, porque Dios ha hecho más de lo que nosotros merecemos. Usted puede ver el mundo que parece que disfrutan la vida, pero están huecos.
como sepulcros blanqueados. Hacen todo eso porque no encuentran gozo. Amén. Entonces, mediante su sistema mundano, Satanás ofrece a la gente poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, prestigio social, así como toda clase de placeres pecaminosos. Satanás puede darles a los hombres casi todos los deseos mundanos y así hacer que estén satisfechos de permanecer bajo su dominio y sacar a Dios de sus vidas. Come on. Digan algo. Claro, así es. Así es. Por eso la gente, ellos dicen que para ir a buscar a Dios están cansados. Y trabajaron toda la semana, dice. Y yo merezco unas coronas, yo merezco esto, yo merezco esto otro. Pero de Dios nunca hablan. Porque ellos están bajo el dominio de Satanás. Cuando dicen amén. Veamos que el gobernante es el mismo Satanás. Esto será una sorpresa para muchas personas, pero la Biblia expresa con claridad que la corriente de este mundo está gobernada por Satanás. Satanás permite que los hombres se carguen de las cosas, amén, de cosas, pero detrás de ellos, amén, aleluya, eres el verdadero gobernante. Su nombre, 1 Juan 5:19, dice: el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pregúntale que está a su lado. ¿Usted a qué lado está? Yo nomás le digo una cosa. Si usted es un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, que no se congrega, usted está bajo el maligno. Yo no podría vivir un día, estar un día sin dejar de leer la Biblia. Un día. Porque lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera a mi camino. Y mientras estemos escudriñando la Biblia nos va guiando. Por eso, como predicaba, en aquel día, muchos nos vamos a llevar una sorpresa. Va a haber pastores de toda clase de seres humanos que muchos no van a poder entrar al reino de Dios, porque nadie puede entrar al reino de Dios viviendo en la carne. La Biblia dice: carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Nadie. El hecho de venir al templo es bueno, pero si no pones en práctica la palabra de Dios, si no obedeces la palabra de Dios, estás desechando al mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, y aceptas a Satanás en tu corazón. ¿Cuándo es cuando verdaderamente estamos aceptando a Satanás? Es cuando verdaderamente no queremos poner en práctica lo que nos dice la palabra de Dios. Él ha tomado control de nuestra vida. ¿Y sabes cuándo trabaja Él más en tu vida y en mi vida? Cuando nos vamos a dormir, cuando estamos solos. El Señor lo reprenda. No obviamente, al decir esto, tengamos en mente que Dios es el gobernante soberano del universo. Satanás domina el sistema mundano únicamente porque Dios se lo permite. La Biblia dice que en la atmósfera de la tierra, amén, ahí están millones de demonios sobre la faz de la tierra. Hay millones de demonios ahí, espíritus malignos. Entonces, cuando un demonio va a entrar a un cuerpo, baja y entra al cuerpo de la persona. Los alcohólicos, los drogaditos, de todo lo que sea pecado. Hay cada clase de espíritu
Por eso es que hay personas que llegan a tener hasta 3 millones de demonios. Hasta 6 millones de demonios puede tener. Y nada más el ser humano está capacitado para resistir legiones de demonios. Amén. En su nombre. ¿Cuál es el carácter del sistema mundano? Su carácter básico es el odio. Veamos eso hoy en día, estamos viviendo eso. Mucho racismo. ¿El racismo de dónde viene? Del odio. Sentir coraje por aquella persona. Amén. Si usted no ama a su hermano que está aquí en la iglesia, tú no vas a poder entrar al cielo. Ese odio que sientes hacia aquel hermano, aquella hermana, no viene de Dios, viene de Satanás, porque Dios es amor. Sí. Nadie puede decir, alguien que tenga odio y dice que es cristiano y que tiene odio, no es cierto. Tú no puedes amar a Dios, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. El que verdaderamente tiene el amor de Dios sabe perdonar. Aló. A su nombre. Pero cuidado con el odio. Ahora, hay que saber lo que dice la Biblia. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es cuando pecamos? Es cuando nos enojamos con aquella persona. Pero airao quiere decir que te molestaste. Amén. Pero tú sigues saludando a aquella persona y tú no sientes nada por aquella persona. Simplemente te molestaste porque hizo algo que no debería haberlo hecho. Pero no estar enojado con aquella persona. Usted, si está en esa posición, Satanás está reinando en tu vida. Dice el Señor que de Él es la venganza. No nuestra, es de Él. La Biblia dice, allá en Salmos 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todos se levantaron contra el Hijo de Dios, ¿no es cierto? En la crucificación de Jesús, los que estaban en el sistema mundano de Satanás demostraron su odio hacia el Hijo de Dios cuando gritaron, amén, no queremos que este reine sobre nosotros, dijeron. Fuera con este, crucifícale. Ellos estaban llenos de odio, de ira. Aló. Usted y yo nunca debemos de desearle el mal a nadie, ni sentir envidia de nadie. Nunca. No importa que usted no tenga dinero aún para comer, usted no envidie lo que tiene el rico, porque lo que tiene el rico es como espuma, como neblina, todo se va a acabar. Usted en el cielo tiene calle de oro y usted tiene un Dios que puede suplir sus necesidades, pero no ande tras de la avaricia. Hay cristianos que nomás no tienen dinero, están desanimados. Yo paso días sin dinero. Es más, ahorita no traigo nada. Nada más traje para la ofrenda. Pero no me preocupa eso, porque mi Dios es mi proveedor. Mientras yo tenga paz, mientras yo tenga el gozo y viva para Dios, estoy contento. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 27:22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Estaban llenos de odio. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los que gritaron ese día, que gritaron crucifícale, se beneficiaron de él y ahí estaban gritando. ¿Cuál es el propósito del sistema mundano? Su propósito es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan la voluntad de Dios. Por eso los va a mantener ocupados en muchas clases de pecado, aún en política, en negocios. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque tiene un negocio? Buscan a Dios.
Y tiene su negocio y ellos dicen, no, pues es que no tengo tiempo. Mi negocio. Claro, el diablo los va a esclavizar. El negocio no te va a librar de la ira de Dios. Dios da, si tu negocio te da y tú pones a Dios en primer lugar, te va a dar tu negocio. Si dices, yo a tales horas me voy porque tengo que ir a alabar a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. El que bendice se llama Dios. ¿No es cierto? Entonces, ese es el propósito de Satanás. Satanás tiene algo atractivo, llamativo que ofrecer a cada persona. Amén. Engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importa. Amén. Él quiere que pasen sus vidas buscando estas cosas para que nunca tengan tiempo para pensar en sus necesidades de ser salvos. Están ocupados, sus mentes están ocupadas, saturadas. El diablo puede mantenerle a la gente trabajando 7 días a la semana y no están cansados. ¿Sí? No están cansados. Pero no le diga de buscar a Dios, porque si todos se sacan el cansancio y sacan sus derechos. Amén. Él hace eso. Puede mantenernos trabajando. Todos esos cristianos que no deshonran a Dios con sus primicias, con sus diezmos, con sus ofrendas. Cuando usted venga a la iglesia, traiga una ofrenda. ¿Qué ofrecer? Ya el dólar ya pasó de moda, hermano. Eso cuando yo me convertí hace casi 20 y tantos años. Ya un dólar no sirve para nada. La ofrenda de nosotros debería ser de $5 para arriba. Pero el diablo nos hace mezquinos, tacaños. Porque el diablo sabe que en cuanto tú no honres a Dios, el diablo te va a mantener lleno de deudas y viviendo escasamente, pero esclavo en el trabajo. Amén. Así trabaja él, el Señor lo reprenda. Okay. Si no estamos bien con Dios, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Ahora, el diablo no nos puede bendecir porque el diablo va y le dice a Dios, tú dijiste que tú vas a bendecir al dador alegre. ¿Por qué lo bendices a este? Dios no se contradice. Tú dijiste que le iba a caer una maldición sobre maldición. Malditos seréis con maldición. Tu palabra lo dice. Y Dios no nos puede bendecir simplemente porque es Dios. Dios bendice al que le obedece. Porque entonces Satanás no puede apuntarte con un dedo. Por eso cuando este hombre Job, amén, le pregunta el Señor a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? De rondear la tierra. Y él le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que es fiel? El diablo lo primero que le dice, sí, cómo no te es fiel, si todo lo que tienes se lo has protegido. Pero ¿sabe por qué se lo protegía? Porque era fiel a Dios. Aló, diga conmigo, era fiel a Dios. Entonces dice la Biblia que Dios le protegía todo, le tenía cercado. Entonces el diablo no podía decir, ¿por qué le cercas ahí? Si te es infiel, si hubiera sido infiel, no le cerca a Dios. Y hay muchos cristianos que su corral está más destruido que nada. No tienen ni una cerca, no tienen ni la cobertura de Dios. Y su vida es un desastre. Piensa que robarle a Dios, hermano, aunque diezmaras $1,000 a la semana, eso no es nada delante de Dios. Pero hay gente mezquina. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Vemos ahí, hermano, pero no aprendemos de la palabra de Dios. Y sabe lo que dijo Dios en la profecía. Yo voy a mencionar los nombres y yo creo de aquellos que están mal delante de Dios. Él dijo este domingo, yo creo que va a venir el tiempo de Zafira y de Ananías, donde por el Espíritu Santo van a ser descubiertos esos que viven una vida doble. Y ellos pensaron de que Dios no sabía. Dios le reveló a los apóstoles y mire lo que le pasó. Por robar a Dios, por no hacer lo correcto. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, en todo eso está Satanás.
Él trabaja 24 horas, hermano, sacando ideas para que nosotros caigamos en su trampa y obedezcamos a Dios, despequemos contra Dios y nos quedamos sin la protección de Dios. Porque el que cubre sus pecados no prosperará. Amén. A su nombre. ¿Qué de los cristianos? ¿Puede Satanás engañarnos? Sí, seguramente que puede Satanás. Usa las cosas atractivas de este mundo para apartar nuestro corazón de Dios, invitarnos a que hagamos, para evitarnos que hagamos la voluntad de Dios. Él va a tratar. Amén. Como esa palabrita, no creo que sea pecado. Mire, hay cristianos que antes habían cosas que eran pecado y para ellos era pecado, pero ahora ya no. Aún hay pastores, predicadores, que antes para ellos aquello lo predicaban y decían que era pecado, pero hoy ya no. Hoy son pocas las iglesias que predican contra el pecado. Pura prosperidad. ¿Sí? Usted venga a la iglesia, traiga sus diezmos, sus ofrendas y váyase otra vez. Es todo. No, sí, hay que predicar, claro que Dios nos prospera, claro que Dios nos sana, claro que Dios esto, pero el pecado debemos de predicarlo todo el tiempo, porque si no el diablo va a entrar a la casa de Dios y el Señor lo reprenda. Por eso es que estoy predicando contra el pecado. Hay pastores que no predican contra el pecado porque se les va la gente. Ay, aquel hermano que diezma más, nunca le llaman la atención, nunca les dice nada, porque andan tras del dinero. A mí usted no me convence por su dinero, hermano. Si yo le tengo que reprender, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Si le tengo que decir lo que le tengo que decir, se lo digo. Usted le puede alcahuetear a sus hijos, pero yo no. A mí no me importa que usted se enoje, yo le digo la verdad. ¿Por qué? Porque estoy salvando mi alma y le estoy ayudando a usted. Todo lo contrario, cuando alguien le diga de sus hijos algo, usted acéptelo, reconozca lo que está mal. Estamos tratando de ayudar a esa causa, de no permitir que nuestros hijos se pierdan y sacar al diablo de esta situación. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Ahora que estaba en Colombia, prediqué un mensaje que el pastor acá de México, el pastor Lonier, me dijo: pastor, se llevó la espada a 2 quebradas ahí en Colombia. Estaba predicando porque les di duro con la palabra. El pastor estaba contentísimo. El pastor de Colombia y aquí, de México. Es que una iglesia dura, terca. Y no fui a predicarles nomás así, sentí de parte de Dios, dije: yo tengo un mensaje para ustedes. Hermano, es que debemos de entender que la palabra de Dios es para libertarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de sencillo. Si amamos el mundo, Dios no va a estar con nosotros. Amén. Les voy a decir algo. Cuando yo empezaba a predicar, ya después tenía tiempo predicando, había hermanos en la iglesia donde yo me congregaba que se enojaban cuando yo predicaba, porque yo predico contra el pecado. Yo no ataco al pecador, ataco al pecado. Y algunos padres me decían a mi esposa: ay, el hermano Alfonso es muy duro cuando predica, habla del pecado. Mire, la mayoría de todos sus hijos están perdidos. Ya no van a la iglesia. Algunos los veo en el Facebook tomando cervezas, todos mundanos, todos perdidos. ¿Por qué? Ya no van a la iglesia. Y a veces que me los encuentro en la conferencia, cuando van, mejor les saco la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque me da coraje ver esos, porque los dejaron hacer lo que ellos quisieron. Cometieron un error y ahora ya están perdidos. Por eso decía el domingo: ¿vamos a estar en el cielo y nuestros hijos en el infierno? No, tenemos que atacar el pecado, no ataquemos al pecador.
Ataquemos el pecado. Amén. Y eso es lo que debemos de evitar. Ahora, nuestros hijos ven que nosotros amamos al mundo, ellos también lo van a amar. Debe ser todo lo contrario. Debemos de sacar el mundo de nuestra casa, de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo venció al mundo, y el Señor Jesús vino al mundo para librarnos del poder de Satanás. Aunque estaba en el mundo, Él no era del mundo. Es decir, no era parte del sistema mundano de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Juan 14:30 dice: viene el príncipe de este mundo, Satanás, él nada tiene en mí. Él lo dijo bien claro. El diablo no tiene nada que ver conmigo. El príncipe de este mundo, Satanás, vino a tentar al Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Le ofreció todos los reinos de este mundo. ¿Aló? Porque Satanás sabe, en la humanidad de Dios, él sabía que él podía ceder. Ahí en esos todos los territorios del mundo, ahí todas esas cosas, ahí estaba todo, la fama, las riquezas, todo estaba ahí. Él ofreció eso. ¿Aló? A su nombre. Si a usted le ofrecen un trabajo donde va a dejar de venir a la iglesia, dígale: no, gracias, thank you very much. Ay, pero si hay hasta overtime, que dele overtime a otro, pero yo menos no puedo yo. ¿Cuántos dicen amén? Satanás le ofreció al Señor Jesús todos los reinos de este mundo, si solo se arrodillaba y le adoraba. Pero Jesús rechazó esta tentación. En lugar de eso, eligió la cruz para morir por usted y por mí. Aleluya, démosle ese fuerte aplauso. Escuche bien lo que le voy a decir. Si Él eligió la cruz, usted elija a Jesús cada que venga el diablo. Que te ofrezco esto, que te ofrezco esto otro, que te ofrezco esto otro. Usted diga: no, yo le doy la cara a Dios y te doy la espalda a ti, Satanás. Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si no tuvo temor el diablo de ir a tocar a Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuánto más a nosotros? Que sabe que somos carnales, que sabe que somos rebeldes. Pero es la verdad. ¿Aló? Aquí podemos estar diciendo amén, pero en unas 2 horas, ¿qué estarás haciendo? ¿Qué estaré haciendo yo? Y eso se llama ¿qué? Rebeldía. A su nombre. Hermano, cuando usted y yo deberíamos de estar en la iglesia orando y nos estamos removiendo como rechazando en la cama, nos volteamos para allá, sabemos que es la hora y estamos ahí como los gusanos que le echan sal y hermano, es el mismo diablo que lo está ahí. ¿Sabe lo que yo hago? Me levanto y le abro a la llave del agua fría nada más y me lavo la cara y me... Pero gloria a Dios. A su nombre. Al tercer día Dios resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y le dio la potestad en el cielo y en la tierra, y nos dio la victoria a nosotros sobre Satanás. Porque el diablo está bajo nuestros pies. El Señor lo puso bajo nuestros pies. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Y el que lo crea, dele un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Amén. Gálatas 1:4: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo nos libró Cristo del mundo? Por nuestra muerte mundana. Cuando morimos, como dijo Romanos, que dice que no reine pues más el pecado en nosotros. Fue en ese bautismo, en la sepultura, en la resurrección con Cristo.
donde fuimos liberados de las garras de Satanás. Ya no somos del diablo, somos de Dios. El nombre de Dios fue invocado en nuestras vidas. Le pertenecemos a Dios. ¿Sabe por qué el carro que manejo yo y usted es de nosotros? Porque está nuestro nombre. Amén. Yo puedo comprar un carro, pero si lo tengo a nombre de otra persona, aunque yo lo haya pagado, yo no soy el dueño. Entonces, por eso cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús, su nombre ha sido invocado sobre nosotros, nuestros pecados fueron perdonados y el diablo no tiene nada que ver con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuánto les da gozo eso? Sí. Hoy le podemos decir al pecado no, cuando antes no, porque éramos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Pues es una persona. Tú traes un fajo, Jesús. Quítatelo, por favor. A ver, no te vayas. Un esclavo va donde uno lo lleva. Por ejemplo. Amén. El esclavo yo lo jalo y camina. ¿Sí? Eso es ser esclavo. Usted dice para allá. Tú puedes decir para allá, pero si, a ver, camínale para allá. Y yo te digo que no. ¿Sí? Entonces, así estábamos antes, gracias. Así éramos antes. Decíamos, ya no voy a tomar y a los 2 días estaba hasta las de la cantina. No podíamos parar de maldecir. Teníamos un vocabulario, hermano. Y tantas cosas que Dios nos ha librado. ¿Aló? A su nombre. Colosenses 1:13, y del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. No, hombre, esto es pura crema y nata, Dios mío. A su nombre. Imagínense cuando estemos en el cielo. A su nombre. Ahora mire bien, aunque el Señor Jesús nos ha librado del sistema mundano de Satanás, Él quiere que estemos en este mundo. El Señor nos tiene aquí en este mundo. Amén. Por un propósito. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Dios nos tiene aquí, ¿por qué? Porque nos ha dejado para predicar su palabra al mundo perdido. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Somos testigos del poder de Dios. Oh, tenemos una misión que cumplir sobre la tierra. Dios mismo nos encargó este trabajo. El trabajo que Él empezó, Él nos lo encargó a nosotros. Se fue, dijo que vendrá y Él viene. Pero nos dejó un trabajo muy especial, de arrebatarle las almas al diablo, de orar unidos como iglesia, de congregarnos, de trabajar fuerte y quitarle cada alma a cuenta en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Oh, aleluya, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuál es la estrategia de Satanás contra nosotros como cristianos? La estrategia de Satanás es la de hacernos ineficaces. Aló, inefectivos, que no seamos efectivos en la obra de Dios. Que no hagamos nada, que nos podamos sentir inútiles al grado de sentirnos que no servimos para nada. Eso es lo que hace el diablo. Eso es su trabajo de él. Esa es la estrategia. Satanás quiere, ¿verdad?, que nosotros pensemos que nosotros no podemos hacer nada. Tener miedo, testificarle, darle un tratado a una persona, hablarles de Jesucristo, abrir una célula, dar un estudio bíblico. Amén. Entonces debemos de tener cuidado, porque
Cada vez que Dios nos ponga una persona enfrente es que nos está dando Dios una oportunidad para arrebatárselas a Satanás. Y usted tiene la autoridad. Usted no se preocupe por lo que tiene que decir. En cuanto Dios se la ponga y usted quiere darle un tratado y invitarlo a la iglesia, Dios le dará las palabras que usted necesita decir. ¿Aló? La gente va a mirar en usted, su resplandor, van a mirar en usted que usted verdaderamente es una hija, un hijo de Dios y un representante de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Oh, el diablo está contento con todos esos que nunca testifican. Está feliz, pero el Señor lo reprenda. Tenemos que levantarnos y tomar la antorcha que el Señor nos dejó, de ser ejemplo con nuestros hijos, en nuestro matrimonio y con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con todos aquellos que necesitamos arrebatárselos al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues ya voy a terminar. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Para evitar que Satanás no nos engañe, debemos de saber la verdad. Amén. Le hago una pregunta. ¿Usted conoce la verdad? ¿Cuántos conocen la verdad aquí? Bueno, ¿y por qué no la predica? ¿O es pura jactancia de usted suya? Usted se jacta de conocer la verdad, pero está más perdido que con la verdad. O sea, mire, cuando estábamos perdidos, estábamos más propensos a conocer la verdad y empezar a hacer algo. Pero ahora que conocemos la verdad, hay muchos cristianos que ya están perdidos en la verdad. Ya no hacen nada. Nada. ¿Aló? Ese es el problema de la iglesia, que le gusta decir que tiene la verdad y que conoce la verdad y esto allá. Pero ¿qué estamos haciendo con la verdad? Amén. Muchas veces esa verdad dice que nos hará ¿qué? Libres. Pero muchas veces esa verdad que decimos que conocemos, estamos esclavizados. Hemos dado autoridad a Satanás otra vez, que tome control de nuestra vida. La pereza viene del diablo, todas esas cosas que les he mencionado. Hermano, la verdad es que seamos libres de estar libres de las garras de Satanás. Si estás libre, vas a empezar a hacer las cosas que Dios demanda, como Dios lo quiere que lo hagamos. Entonces vamos a ser libres en el nombre de Jesús. A su nombre. Póngase de pie. Si estamos libres, debemos de tener una mente libre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A su nombre. Entonces hay que entender esto, hermano. El enemigo trabaja y él puede estar trabajando en nuestra vida. Créamelo, hermano, créamelo, por favor. Usted y yo no nos vamos a escapar del día que estemos delante de Dios, que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos dio. ¿Aló? No, muchos nos vamos a llevar una sorpresa en aquel día. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? A su nombre. Entonces, hay que entender eso. Satanás quiere que vivamos para las cosas de este mundo, pero este mundo no es nuestro hogar. El cielo es nuestro hogar. Amén. Cuando alguien le diga que ama al mundo, te dígale: usted es un traidor, un cobarde, porque solamente los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Cuando dicen amén. Sí.
Entonces, dice Colosenses 3:2, 3:1 al 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Siempre ponga su mirada allá. En que un día la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que habremos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Vale la pena? Amén. Vale la pena. Créame lo que vale la pena. Servir a Dios. Hay muchos privilegios, hay muchas recompensas que no la, usted, quizá alguien me está ahorita pensando, diciéndome en su pensamiento, pero yo no veo ni una. Quizá usted sea una hermana, hermano, que dice: yo desde que me convertí por los problemas tengo. Pero ¿te convertiste o te bautizaste nada más? No lo agarraron. Fíjese bien la diferencia. ¿Te convertiste o te bautizaste? Porque bautizarse es una cosa y convertirse es cambiar la vida que vivías antes. Tú no puedes decir, yo no puedo decir que me convertí cuando no he cambiado mi manera de vivir. No confundas eso. Entonces, si tú te bautizaste pero no te has convertido, Dios no está comprometido contigo. Dios está comprometido con aquellos que hacen lo que Dios dice que debemos de hacer. Él es fiel con los obedientes. Por eso la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. La Biblia dice que la oración de los justos es su gozo. Amén. Una cosa es bautizarse y otra cosa es convertirse. Para este tiempo, para este momento, ¿cree usted que usted ya se convirtió a Dios? Esa es la razón por la cual muchos cristianos viven todavía para el mundo. Aman el mundo. Un culto largo para ellos es como estar en el infierno casi. ¿Sí? Por eso no les gusta orar. No les gusta orar porque la oración los hostiga. ¿Sí? No les mete un culto el sábado porque no viene nadie. Un culto extra, no, es too much. Pero es que no estás en el espíritu, estás en la carne. Porque los que son del espíritu buscan las cosas que son del espíritu. Entonces, entre más te den de Dios, debes de agarrar más. Hello. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Por eso no puedes ser responsable ni de tu propia salvación, ni tu propia salvación la puedes alimentar. O sea, no puedes alimentar tu espíritu, ni puedes guardarte del pecado si realmente no te has convertido. El convertido es aquel que murió para el pecado y está vivo para Dios. Ese es el que se convirtió. Es más, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Dice: así también vosotros, Romanos 6:11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Qué es un muerto? Que ya no reacciona. ¿Qué es hablando espiritualmente? Debemos de morir al pecado, aunque lo veamos. Vivimos en un mundo que está lleno de pecado, pero también ahí donde hay pecado sobreabunda la gracia. Entonces, morir al pecado es no reaccionar a lo que reaccionábamos antes. Y no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sí, eso es lo que realmente un cristiano se ha convertido. Ya no es el mismo, ya no es la misma. Ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado su manera de hablar, ha cambiado su manera de ver las cosas y todo lo demás. Para él está muerto, pero todo lo que significa el reino de Dios para él es gozo y alegría y regocijo. Porque cuando uno vive para Dios, uno se goza. Amén. De que ya el mundo no puede atraernos, ni el pecado, lo que antes nos atraía ya no. Como yo cuando me convertí me dijeron: ¿ya te gustan las mujeres? Claro que me gusta. Uy, tengo una mamacita en mi casa que, Dios mío.
Claro que me gustan. Tengo una. Pero antes pero ahora conozco a Cristo. No solamente me bauticé, me convertí al evangelio. Murió el hombre viejo y ahora vive uno nuevo. Habrá alguien en esta noche que realmente necesita un verdadero arrepentimiento y convertirse al evangelio. Amén. Y que Dios le ha hablado y que quiere cambiar esa vida y quiere afirmarse en los caminos de Dios. Nunca es tarde para volver a empezar. Mientras hay vida hay esperanza. Habrá alguien que quiera venir aquí para que yo ore por usted. Que usted diga: